Hola, ¿cómo están todos? Todas, muy buenos días. Hoy, 28 de febrero del 2023, eh, le damos la más cordial bienvenida a este webinar HR Trends 2023, el cual va a ser llevado por nuestros amigos de Cornerstone. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU. Y comentarles que desde APERU venimos trabajando, a ver si pueden activar su cámara ahí, Sandra, Guada. Ya, eso. Y contarles que desde Perú venimos trabajando, promoviendo, fortaleciendo las buenas prácticas, las cuales son llevadas a cabo por comunidades de especialistas. Tenemos 7 comunidades en Perú: compensaciones, empleabilidad, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, diversidad e inclusión, relaciones laborales. Eh, y a todas están cordialmente invitados a formar parte de APERU y de uno de estos equipos. Así también comentarles que venimos ya trabajando en lo que va a ser el congreso de este año, que esperemos superar la valla y seguir cubriendo las expectativas año a año, trayendo un contenido importante. También mencionarles que desde Perú tenemos muchísimos beneficios para los asociados, en la cual no solamente queremos hacer crecer al equipo de recursos humanos, sino también ayudar al negocio del asociado en el crecimiento. El día de hoy vamos a tener una mañana súper cargada, con mucha información, mucho contenido importantísimo. Y los dejo con Sandra Cubas, quien va a moderar el espacio junto con un panel de lujo. Así que a todas un fuerte abrazo y muchísimas gracias por sumarse a este webinar. Sandra, todo tuyo. Muchas gracias, David. Bueno, agradecerles a todos su participación y conectarse a este webinar organizado por Cornerstone en conjunto con APERU. Bueno, yo soy Sandra Cubas, Managing Partner de Cornerstone, y el día de hoy les vamos a presentar un estudio realizado por Cornerstone, y se trata de los HR Trends en este 2023. Bueno, Cornerstone, como saben, es una empresa global con más de 30 años de historia. Nosotros hoy estamos en más de 40 países, tenemos más de 60 oficinas alrededor del mundo. Somos una de las compañías, de las 10 compañías con mayor prestigio, ¿no? Reconocida por la revista Forbes y Hans Candon. Somos miembros de la AESC, que es la Organización Internacional de Empresas de Executive Search a nivel global. Y para formar parte de esta organización tienes que cumplir con ciertos estándares de ética y de calidad. Bueno, manejamos más de 1000 búsquedas de CEOs por año a nivel global. Y el día de hoy nos acompañan unas panelistas de lujo, ¿no? Tenemos a Paulina Cobo, quien es Country Head de Cornerstone en Ecuador. Tenemos a Paola Chocano, quien es CEO de Career Partners Perú. Y a Guadalupe Villavicencio, quien es directora de Cornerstone en México. Paulina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra, y un gusto estar con todos ustedes acá el día de hoy. Bueno, y creo que es súper importante empezar haciendo un back to the basics y ir atando algunas variables, porque todas esas variables tienen consecuencia e impacto en las diferentes trends que vamos a ver acá el día de hoy. Entonces, no me voy a detener por temas de tiempo muy a profundidad en cada ítem. Pero bueno, sí es importante entender la cultura, cómo ha ido evolucionando a través de los años, también con cada hito histórico que ha pasado, ¿no es cierto? La fuerza laboral, las formas en las que se ha manejado el trabajo ha tenido un impacto con la mecanización, con la aparición de la electricidad, con la informática, con la digitalización. Sobre todo, sí quiero detenerme un ratito en este punto, porque definitivamente el Internet, ¿no es cierto?, la nube, la coordinación digital, los sistemas cibernéticos y la robótica
ha marcado un punto de quiebre en el panorama laboral, en lo que era cómo se manejaba el trabajo antes de la digitalización y cómo se lo maneja ahora. Y no menos importante, creo que es necesario mencionar al COVID, ya que la pandemia también marcó un antes y un después en las formas de trabajar y nos ayudó a romper muchísimos paradigmas y estereotipos en cómo se entendía las formas de trabajo, cómo se entendía el manejo del recurso humano. Entonces, si hacemos un breve repaso, cómo también ha ido evolucionando. En 1950 contábamos con jerarquías bastante rígidas, ¿no es cierto? Había este modelo fordiano en el cual los líderes eran capataces, simplemente el recurso humano era entendido como eso, o sea, como simplemente una máquina más, por así decirlo. En 1970 hay un cambio interesante, ¿no es cierto? Porque las mujeres se empiezan a incorporar en el mercado laboral, lo cual definitivamente también marca un antes y un después en el mundo laboral, y por eso ahora vemos que también una tendencia muy importante son Women on Management, el tema de diversidad e inclusión. De 1990 a 2000, con la aparición de los teléfonos móviles, de los mails, también ya cambia este estilo de que antes íbamos, trabajábamos, salíamos de la casa y del trabajo nos ingresábamos a la casa y era una desconexión total. Después, obviamente, con los mails, con los smartphones, esto cambia radicalmente. En el 2000 la innovación y la tecnología toman muchísima fuerza, y eso también hace que haya una redefinición de lo que es la cultura organizacional. Si seguimos más adelante, ¿no es cierto? Podemos ver que uno de los cambios más importantes era que antes en el 2020 ya se empezaba a escuchar todo lo que es la transformación digital, pero como yo creo que el COVID fue el mejor consultor para implementar todo el tema de transformación digital, y con ello, ¿no es cierto?, también empezaron a ver una serie de episodios que marcaron la forma en que las personas asimilamos y manejamos el trabajo. Entonces, en el 2020, estas largas jornadas laborales por la hiperconectividad que pudo existir en un primer momento, que había esta disociación entre la vida laboral y personal, empezamos a escuchar sobre el burnout, ¿no es cierto? Empezamos a ver que la salud mental empieza a cobrar una relevancia crítica. Las empresas por primera vez empiezan a tomar en cuenta la salud mental, no solo física, de los colaboradores, porque también obviamente hay un impacto directo en el tema de engagement, de efectividad en el trabajo. Entonces, esto hace un giro drástico, donde empieza la era donde las personas van primero. Creo que antes, ¿no es cierto?, las personas siempre aspiraban a ingresar en una empresa, y era como que mucho más la empresa tenía mucho más poder que las personas. Sin embargo, ahora también que el talento es regional, que definitivamente en la innovación, realmente igualar un producto de una empresa a otra es muy fácil. Lo que marca una diferencia relevante en las empresas sigue siendo el capital humano. Entonces también ahora, por eso también las empresas se preocupan tanto por el employee branding, por el tema de atracción de talento, y esto hace que ahora también las personas puedan seleccionar y optar por cuál es esa empresa donde quieren poner a servicio su talento, su conocimiento. Entonces, esto definitivamente, como les decía, marca un antes y un después. Y vamos a ver cómo todas estas variables en el siguiente slide han tenido consecuencia, todo esto que hemos hablado, en los diferentes trends que vamos a ver el día de hoy, como es en el caso de cómo ha afectado a la cultura, qué empieza a pasar con la analítica de datos dentro de recursos humanos, cómo está el tema de comunicación y transparencia, la comunicación, un hito tan importante que se vio en estos momentos de crisis, y cómo está perpetuando y cambiando. ¿De qué se trata el bienestar 360, que hoy por hoy es un must para las empresas manejarlo? ¿Cómo están los temas de diversidad e inclusión, que realmente no es solo, no es una tendencia, realmente está
comprobado el tema de rentabilidad en los negocios con la diversidad e inclusión y cómo la experiencia del empleado o el employee experience también marca una pauta trascendental hoy por hoy en las empresas. Entonces, para ir adentrándonos un poco más en los temas de cultura, ¿no es cierto?, que es el primer punto que vamos a revisar acá el día de hoy. La cultura es, a mí me gusta hacer esta analogía, ¿no es cierto?, que es como la gasolina que le mueve al auto, ¿no es cierto? La cultura organizacional son todas esas creencias, de esos paradigmas, de esos valores, de esos rituales que están dentro de la empresa y que son interiorizados por los colaboradores y hacen que las cosas sucedan o no sucedan y de qué manera sucedan. Entonces, definitivamente la cultura organizacional es la sangre de las organizaciones. Y hoy por hoy los elementos culturales a tomar en consideración merecen que sean revisados, puesto que ahora, como les decía, todas las empresas están en una vitrina, ¿no es cierto? Y todo este talento está constantemente evaluando a qué cultura organizacional quiere ingresar, quiere poner a disposición su talento. Y por esto queríamos traerles hoy Glassdoor. Glassdoor definitivamente es una plataforma que realmente está dando mucho de qué hablar, porque es una plataforma en el que no solo las personas pueden buscar trabajos ya de acuerdo a sus necesidades, híbrido, esquema mixto, esquema 100% presencial, ya le da un abanico de posibilidades a las personas, sino también le permite a las personas, cuando les llama una empresa, cuando están participando en el proceso de selección de una empresa, entender mucho más a fondo desde gente que trabaja ahí, cómo es de esa empresa. Entonces, si pasamos de este slide, podemos ver cuáles son esas variables, ¿no es cierto?, que ahora buscan las diferentes personas. Y ojo, aquí es súper importante también entender cuáles son esas variables que tanto los millennials como la generación Z, que cada vez están tomando más fuerza y van a ser súper importantes en la fuerza laboral, qué es lo que están evaluando en la cultura organizacional al momento de ingresar a una organización. Entonces, se fija en el tema de cultura y valores organizacionales. Ahora el tema de diversidad e inclusión, las personas exigen, ¿no es cierto?, están en entornos donde realmente se viva una verdadera inclusión. El equilibrio en el trabajo y la vida personal antes era un beneficio, ¿no es cierto?, de pocas empresas, ahora es un must que tenemos que considerar si queremos atraer al mejor talento. Obviamente no deja de ser importante el tema de hard, como lo que es la compensación, los beneficios, pero ahora no solo se toma en consideración los beneficios monetarios, sino también los no monetarios, las oportunidades de carrera y la alta dirección, entendida como el liderazgo dentro de las organizaciones. ¿Ya? Entonces, si pasamos al siguiente slide, por ejemplo, podemos ver cómo las empresas estamos siendo evaluadas también y cómo la experiencia del empleado empieza desde el primer touch point, que normalmente son las entrevistas, el proceso de selección. Entonces, si a mí me llama, por ejemplo, Microsoft, puedo ingresar y puedo ver cómo está rankeado, cuántas personas han tenido una experiencia positiva, negativa, neutral, cómo han aplicado, cómo fue el nivel de dificultad, las observaciones, cómo se sintieron. Entonces, eso también nos obliga a recursos humanos y a las organizaciones a trabajar mucho más cada vez en todas estas variables y obviamente ofrecer una experiencia no buena, sino espectacular para el talento que queremos atraer. Inclusive, como vamos a ver en el siguiente slide, ahora se puede comparar, por ejemplo, una empresa con otra. Y sobre todo cuando estamos en un sector, puedo comparar una empresa de la competencia. Entonces, por ejemplo, aquí solo para una muestra, comparamos a McDonald's con Burger King. Entonces, aquí los mismos colaboradores que han trabajado ahí pueden obviamente calificar cómo es en temas de cultura y valores, cómo está en temas de diversidad e inclusión, cómo están en temas de conciliación de vida laboral y familiar, cómo está la alta dirección, cómo están en el tema de compensación y beneficios, cómo están las oportunidades de carrera, inclusive cuál es el sentimiento de los empleados en cuanto a legitimizar
al CEO de la empresa, qué aprobación tiene, y todo esto nos sirve también para poder atraer, como les digo, al mejor talento, que es el que, por más transformación digital, la cultura organizacional y la fuerza laboral son las que siguen marcando una diferencia entre las organizaciones. Entonces, para todo esto vamos a entrar mucho más a profundidad y cedo aquí a Paola para que nos pueda contar de qué hablamos con tema de experiencia del empleado. Gracias, Paulina. Bueno, siempre es un gusto participar en los webinars, digamos, en colaboración con Aperú. Quiero compartirles en este espacio nuestra experiencia acompañando a organizaciones justamente en empezar a trabajar en este foco del Employee Experience. De hecho, este espacio va a ser muy importante porque lo que queremos lograr con ustedes es empezar, digamos, a tener este interés y esta apertura a poder incorporar en sus organizaciones proyectos y actividades bajo este enfoque. ¿Qué es el Employee Experience? Porque es importante, digamos, preocuparnos por la experiencia del colaborador y cuáles son las etapas que existen dentro del Employee Experience. Sin duda, la experiencia es un valor que genera recuerdos al momento de vivirlas y que éstas perduran en el tiempo. Existen muchos estudios que hablan que justamente las personas cuando invierten en experiencia tienen una mayor satisfacción que hacerlo por cosas materiales. Y es por eso que hoy por hoy las organizaciones tienen que ponerle mucho foco a la experiencia de sus colaboradores. Si bien es cierto, la experiencia del cliente es muy importante, de la misma manera tiene que serlo también de los mismos colaboradores. Es fundamental poder cuidar la experiencia del colaborador tan igual que los clientes. Es interesante, pero la experiencia del colaborador siempre ha existido. Lo que cambia hoy en día es el foco, la atención y la preocupación que tienen las organizaciones justamente empezar a trabajar en cómo queremos que sea esa experiencia de este colaborador. ¿Qué necesitan los colaboradores para que puedan dar su mejor versión, estar 100% comprometidos, enganchados con la organización y que se sientan cómodos dentro de una organización? Sin duda, el Employee Experience es el camino para ese futuro. ¿Cuáles son las 8 etapas de la experiencia del colaborador? Como ustedes saben, la experiencia es única en cada una de las organizaciones, así como lo comentó Paulina, y esta es muy importante que debe estar conectada a la estrategia del negocio. Acá podemos ver todas las etapas, desde el momento que atraemos al colaborador, lo desarrollamos, lo fidelizamos, nos aseguramos de que esté comprometido hasta el momento que deja la organización. Independientemente en la etapa que se encuentra el colaborador, siempre debe tener una experiencia positiva y a la vez un recuerdo sobre cómo ha sido su historia dentro de esta organización. Algo sumamente importante y consideramos que es quien abre, digamos, la experiencia del colaborador, es sin duda el propósito de la empresa. Y cuando hablamos del propósito es que todas las organizaciones tienen un impacto en el entorno y una contribución. Hoy por hoy nos toca descubrir desde nuestras organizaciones cuál es esa contribución por la cual fue concebida esa organización. Y en función a ello tenemos que conectar a los colaboradores con ese propósito. Algo también muy importante es mirar la experiencia y considerar la cultura como pieza clave para la experiencia del colaborador. Y cuando hablamos de cultura, justamente son los principios, normas, digamos, que conforman la personalidad de la empresa. Es esta gasolina que comentaba Paulina. Cada organización debe fomentar una cultura positiva. Y cuando hablamos de una cultura positiva, estamos hablando que los colaboradores se tienen que sentir escuchados, valorados, reconocidos, se tienen que sentir parte de la organización. Una cultura positiva también busca el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, que sean tratados con respeto y sobre todo que se fomente la diversidad y la inclusión. ¿Por qué invertir en Employee Experience? Por muchos motivos. Lo primero es para atraer al mejor talento y también al talento especializado o difícil de encontrar. Lo segundo, porque una buena experiencia fideliza y compromete a los colaboradores.
Además, para lograr que las personas se sientan cómodas y felices trabajando en una organización y finalmente, y que es lo más importante, que puedan dar su máximo potencial, que puedan lograr mejores resultados, elevar la satisfacción del cliente y una mejor rentabilidad dentro de sus negocios. Ahora los dejo con, si no me equivoco, con Lupita. Muchas gracias, Pau. Es un gusto estar en este webinar compartiendo con ustedes a nivel regional. Muchos saludos desde México. Y dentro de estos HR Trends para el 2023 hemos hablado de cultura, hemos hablado de Employee Experience. Y el tercero es hablar justamente de diversidad e inclusión. Dentro de estos 5 principales. Diversidad e inclusión es un tema que generalmente pues, ha estado, digamos, de moda, ¿no? En los últimos años. Pero más allá de una moda, es una tendencia que es una estrategia. Es una estrategia que impacta fuertemente la experiencia del colaborador, justamente de todo lo que hablaba Pau, de la cultura y, por supuesto, de los resultados de negocio. Entonces, hablar de diversidad e inclusión no es solamente por ser un tema de justicia social, porque es algo bonito de hacer en la organización, porque todas las personas estén contentas, sino que tiene un impacto fuerte en los resultados de negocio. ¿Qué es diversidad e inclusión? Si hablamos de diversidad e inclusión en todos lados, es lo que hace que todos se sientan de igual manera involucrados y apoyados. Es más fácil entenderlo si hablamos de la definición de Myers cuando hacemos la comparación de la fiesta, ¿no? Entonces, es cuando diversidad es ser invitado a la fiesta, inclusión es cuando te invitan a bailar, cuando te invitan a ser parte de, ¿ok? Entonces, muchas veces sentimos que a lo mejor nos incluyen, pero no nos sentimos realmente parte de hasta que nos involucran. Por eso es tan importante tanto uno como el otro. Y para esto no solamente necesitamos pues, únicamente fijarnos en los principales tendencias primarias dentro de diversidad e inclusión, como son pues los temas de diversidad de género, de diversidad de edad, sino también y sobre todo muy importante pues en las dimensiones secundarias, ¿no? Y secundarias nos referimos, por ejemplo, a experiencia laboral, salario, estilo de comunicación, ubicación. Y aunque es un tema muy común, todavía representa un gran reto. Según estudio de Bloomberg, más del 40% de las compañías hoy tiene estrategias de diversidad e inclusión, ¿no? Invierten en planes de diversidad e inclusión, pero solamente el 17% logra avances. O sea, todavía tenemos un gran tema por delante. Y les decía que no solamente es cuestión de justicia social, es justamente los impactos de negocio, ¿ok? Ese es el por qué invertir en diversidad e inclusión. Podemos ver aquí que a través del porcentaje del tiempo para tomar una mejor decisión se toma cuando mayor diversidad está en la organización, ¿no? 58% si hablamos de que todos son hombres, agregamos diversidad de género y nos vamos a 73%, agregamos diversidad de edad, nos vamos a 80%, y si todavía incluimos diversidad geográfica, llegamos a 87%, ¿no? Entonces, los equipos diversos toman mejores decisiones el 87% de las veces. Esa es parte de la riqueza, de las diferentes perspectivas y definitivamente una tendencia que está marcando ahora en el 2023. Otros puntos importantes de por qué invertir en la diversidad e inclusión es, primero, nos ayuda a entender mejor a nuestros clientes, ¿no? ¿A través de qué? A través de la creatividad y de la innovación. Además, se estima que para el 2025, ¿no? Ahora el 2025, el 75% de la fuerza laboral serán millennials, que son fuertes impulsores, ¿no? Muy activos de la diversidad en el lugar del trabajo. Y muchos estudios justamente refuerzan lo que comentábamos de los resultados de negocio. Según McKinsey, las empresas con mayor diversidad étnica y cultural superan al resto 36% en rentabilidad. Y si hablamos de las posiciones de alta dirección, no vemos como la pirámide, generalmente los porcentajes, pues sobre todo hablando de diversidad de género, van disminuyendo conforme suben en la pirámide. Pero cuando vemos las empresas que tienen diversidad en el liderazgo de la organización, genera un aumento del 19% en los ingresos. ¿Ok? Definitivamente tiene un alto impacto en la rentabilidad.
Y hay mucho camino por delante, ¿no? Aunque dijimos que de acuerdo a Deloitte, el 40% de las organizaciones hoy tienen algún tipo de política de diversidad e inclusión. Lo importante también es que la misma gente, los colaboradores, así lo sientan. Y hoy solamente el 25% de los colaboradores sienten, no viven realmente esas políticas. Entonces, eso es lo que estamos, ese es ese espacio de diferenciación, de ir avanzando y todo el camino que aún tenemos por delante en esta trayectoria. Y antes, el tema de diversidad e inclusión se abordaba desde compliance, ¿no? Desde las políticas, y que tenían que incluirse a las minorías dentro de la fuerza laboral, y todo desde una convivencia respetuosa, digamos, ¿no? Pero ahora esto ha evolucionado, ha tomado un protagonismo mucho más fuerte, y aunque incluyamos las minorías, aunque tengamos una organización diversa, estas estrategias pueden fracasar si realmente no hacemos sentir parte a las personas que le integran, si no se sienten bienvenidas. O sea, es decir, no solamente es necesario tener las políticas y una fuerza laboral diversa, sino una cultura de trabajo inclusiva para que todos forman parte y tengan impacto en la organización y en el negocio. El siguiente punto, HR Analytics, ya que los dejo compartir. Ok, gracias Lupita. Bueno, realmente me encanta poder estar acá en este espacio para conversar con ustedes el tema de HR Analytics. ¿Por qué? Porque lo rico creo que de estos espacios es justamente cuestionarnos, ¿no es cierto? Temas que puede que no estén en nuestra agenda como recursos humanos del día de hoy, pero que tengamos una perspectiva de hacia dónde tenemos que ir. Entonces, bueno, el tema de HR Analytics definitivamente es algo que viene en boga desde el 2017, y creo que nos reta al área de recursos humanos a dar ese paso, ¿no es cierto? Porque hemos tenido una evolución como área de recursos humanos de pasar de ese rol mucho más administrativo a ese rol que hemos tenido de soporte, ¿no es cierto? Pero cada vez esto nos reta a reinventarnos más como área de recursos humanos, a hacer esa área estratégica de soporte al negocio. Y para lograr convertirnos, ¿no es cierto?, en esa área de soporte estratégica para el negocio, la herramienta de HR Analytics es definitivamente algo súper relevante. HR Analytics es una tendencia que empezó en las organizaciones más robustas desde el 2017, y hoy, como les decía, es un más que tiene que ir apareciendo en las agendas de todos los departamentos de recursos humanos. Según un estudio de SHRM, el 85% de las empresas encuestadas consideraron que la analítica de recursos humanos es importante o muy importante. El 70% de las empresas están activamente trabajando para integrar la analítica de recursos humanos en la toma de decisiones estratégicas, y el 42% de las empresas encuestadas se califican a ellas mismas como listas o muy listas para implementar prácticas de analítica de recursos humanos. Y aquí quiero hacer una pausa para entender que esto parte de la premisa que lo que no se mide no se mejora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto de la analítica de datos? Es una práctica que siempre se ha utilizado en diferentes áreas de negocios, como por ejemplo la de marketing, y lo que estamos buscando con esto es cruzar las estrategias de recursos humanos con los KPIs del negocio para mostrar la rentabilidad del área de recursos humanos. ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, muchas veces hacemos como recursos humanos grandes inversiones en temas de beneficios, hacemos grandes inversiones y sabemos y estamos conscientes del costo que tiene tener un proceso de selección efectivo, del costo que tiene la rotación también para nuestras áreas y por ende para el negocio, pero tener estos datos relevantes, entender esta data, cuál es el perfil que ya entendemos que más se acopla de manera efectiva entre las organizaciones, cuáles son esos beneficios que tienen más impacto de acuerdo también a la segmentación de nuestra demografía laboral. ¿Qué es lo que está pasando con el absentismo? Todo esto, tener estos datos, y no es solo tener estos datos, sino analizar estos datos y traducirlos en decisiones estratégicas para el negocio,
Esto es de lo que se trata, tener data analítica o HR analytics en las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, como vamos a ver en el siguiente slide, que trae tanto para las organizaciones como para recursos humanos? Bueno, definitivamente como primer punto, una mejora en los procesos de atracción y reclutamiento, porque puede disminuir drásticamente los tiempos, y no solo por los tiempos, sino por la calidad y la eficiencia de los procesos de selección. Hacer también reclutamientos proactivos, ¿no es cierto? Ver cuáles son esas áreas que predictivamente los datos nos dice que vamos a tener, que son los puestos que más rotan, por ejemplo. También cuando hacemos una estrategia, ¿no es cierto? Una nueva acción, nos puede permitir medir el efecto de estas estrategias implementadas en indicadores de gestión con data dura. Facilita una buena planeación del talento para soportar su movilidad. Mide también los esfuerzos de desarrollo y capacitación. ¿Cuántas veces se ha hablado del ROI cuando hacemos planes de capacitación, y que parece todavía un término esotérico, pero definitivamente tenemos que llevar a esta data para entender realmente que esos esfuerzos que están haciendo están teniendo impacto, un impacto real en el negocio? También identificar cuáles son esas necesidades de reskilling y upskilling que hoy por hoy en los nuevos entornos que nos estamos moviendo es un must. También genera eficiencias en el presupuesto. Ok, este presupuesto, ¿dónde tiene más de impacto canalizar los esfuerzos? Hace que también la toma de decisiones en base de datos sea también una cultura más ética, puesto que es una toma de decisiones mucho más objetiva. Permite generarle valor al negocio al anticiparse a tendencias y justamente ser esa voz estratégica como recursos humanos para el negocio, y también identificar tendencias y necesidades del negocio, es decir, estar un paso adelante, que es lo que creo que es uno de los retos más grandes que tenemos hoy por hoy las áreas de recursos humanos. Y para avanzar, vamos a ver comunicación y transparencia. Gracias, Pau. A ver, la comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de las organizaciones y para poder asegurar el éxito de la misma. Cuando hablamos de transparencia, es sinónimo de honestidad. Justamente nos tenemos que asegurar que exista una coherencia entre lo que se dice y se hace dentro de las organizaciones. La comunicación no solo contribuye a dar a conocer el propósito de la compañía, las normas, los valores, la cultura, sino que principalmente está enfocada en ayudar a fomentar un sentimiento de pertenencia, ¿no? La comunicación realmente hace que la organización pueda ganar credibilidad y lealtad en los colaboradores. Con seguridad podemos hablar que la comunicación es la solución a la incertidumbre, ¿no? Todos los que nos ha tocado vivir en los últimos años y que seguimos viviendo, crisis, temas de COVID, digamos, digamos, temas muy complejos, temas políticos, social, económico, ¿no? En fin, la única manera de asegurar el compromiso en los colaboradores y que se mantengan tranquilos y que sean parte de la creación de soluciones que permitan darle continuidad a sus negocios es justamente mantenerlos siempre comunicados. Y es por eso que la comunicación y la transparencia toman mucha relevancia en las organizaciones. ¿Qué te permite un buen diseño de comunicación interna? Lo primero es administrar mejor el cambio, y acá nos referimos nuevamente a que los colaboradores, si se sienten valorados, van a ser gestores de este cambio, van a estar dispuestos ante una situación nueva en desaprender y volver a aprender porque quieren asegurar el futuro de sus negocios. Construir confianza con mensajes transparentes permite alinear a los equipos hacia un ambiente de colaboración confiable y seguro. De hecho, la confianza es la base de las buenas relaciones. Aporta el bienestar de los colaboradores desde la seguridad y tranquilidad. Todos queremos sentirnos importantes y parte, digamos, y miembros de la organización. Generar compromiso, y acá hablamos que la transparencia es fundamental para ayudar a que los colaboradores realmente estén conectados con la organización. Según Forbes, los equipos altamente comprometidos tienen o muestran un 21% más de rentabilidad. Y finalmente, la comunicación también contribuye a mejorar el clima laboral.
Los colaboradores se sienten motivados y felices de pertenecer a una organización donde la organización tiene una comunicación oportuna, clara, veraz y en el momento que se tiene que dar. Y esto también evita muchísimo a abrir estos espacios de rumores que son finalmente lo que dañan la organización. La coherencia es el ingrediente clave en la transparencia de la comunicación. Existen diversos, herramientas de comunicación, siendo todas estas muy importantes dentro de las organizaciones. Sin embargo, la comunicación va a marcar la diferencia en las acciones que se comunican dentro de la organización. Las políticas y procedimientos y normas constantemente comunican dentro de la organización. Cuando se quiere mejorar la comunicación, además de los canales o distintos canales que puede tener la organización, es importante ver qué acciones se están dando desde los líderes y cómo estos son interpretados o percibidos por sus equipos de trabajo. Algo sumamente importante es el valor de la palabra del colaborador, y es un poco lo que Pau mostraba en cómo hoy los colaboradores opinan sobre su experiencia o de haber trabajado en sus organizaciones. De hecho, la palabra del colaborador es mucho más relevante en comparación de lo que pueden decir los líderes de las mismas organizaciones. Finalmente, y para ir cerrando este tema, cuando se quiere invertir en comunicación interna, se está invirtiendo justamente en posicionar la marca empleadora de las organizaciones. Lupita, ahí te dejo con el siguiente tema. Gracias, Pau. Dentro de los HR Trends, bueno, hemos visto, ¿no? Ya hacemos el recap de los 5. Hemos hablado de cultura, de employee experience, diversidad e inclusión, HR Analytics, comunicación y transparencia. Y el último punto que tocamos como esta tendencia para el 2023 es el de Bienestar 360. Bienestar 360 es un tema que hemos venido platicando a lo largo de todo el webinar, en donde hoy los colaboradores le dan un peso muy importante a ese balance vida-trabajo, ¿no? Reconociendo la necesidad de no descuidar el entorno personal y familiar también. ¿Okay? Este es un movimiento que ya venía, pero que tomó mucha fuerza durante pandemia y pospandemia, se potenció, ¿no? Con las exigencias y que llevaron a los colaboradores a reconsiderar todas las prioridades. A nivel organizacional, y detrás de un estudio de Deloitte, se identificó que el 80% de las organizaciones tienen el bienestar de sus colaboradores como un factor determinante para su éxito. ¿Por qué? Porque impacta el compromiso, impacta el disfrute en el trabajo y por lo tanto impacta el desempeño, ¿no? De hecho, hay estudios, por ejemplo, con base en Harrison Assessment, una herramienta líder global, en donde dice que de acuerdo a las personas que disfrutan más del 75% de su rol, ¿no? Que disfrutan lo que hacen, que le ponen toda la pasión, tienen 3 veces mejores resultados, ¿no? Entonces, impacta directamente el desempeño. Por lo tanto, identificar el bienestar 360 consiste en enfrentar las problemáticas como lo es la alta rotación, bajo desempeño organizacional, satisfacción y clima laboral a través de políticas de bienestar e incluso flexibilizando las existentes, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos dentro de este 360 de prácticas y mejores prácticas en diferentes empresas e industrias con las que nosotros tenemos contacto pues todos los días en diversos países, como lo son hoy los horarios flexibles, las modalidades híbridas del trabajo, integrar la perspectiva de los colaboradores, mitigar con esos los riesgos, cuidar también la salud física y mental, ¿no? Hablábamos de burnout al principio con Paulina, y también construir mapas de beneficios y bienestar, y muy importante las oportunidades de formación y desarrollo. Ese punto es muy relevante, muchas veces no lo vemos muy claro, ¿no? Pareciera que se da por hecho, pero hablar de las oportunidades de crecimiento y de desarrollo es parte de este 360 en bienestar, que permite a las personas tener un compromiso mayor, ¿no? Ver un avance y ver que los resultados van teniendo una recompensa, un avance, por lo tanto, una motivación. Entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar
el bienestar 360 en la organización. Primero necesitamos entender dónde estamos parados, ¿no? Hay que medir para identificar cuáles son los aspectos críticos dentro de mi organización, porque cada organización tiene una cultura distinta, tiene necesidades diferentes. Lo podemos hacer a través de encuestas, de focus groups, de conversaciones, para encontrar estos como puntos de dolor y con base en los hallazgos crear una estrategia, ¿no? La estrategia tiene que ser completamente a la medida. De acuerdo a mi experiencia también pues en roles regionales, es sumamente importante involucrar y comprometer a los líderes para poder tener un impacto positivo y sobre todo sostenible, ¿no? Que sea trascendente en el tiempo. Después hay que comunicarlo e implementarlo y cada cierto tiempo también hay que identificar los puntos de medición. Muy importante, como lo veíamos con los HR, con Data Analytics, con tecnología, para poder ser flexible en los cambios y ajustar, porque eso no es estático, ¿no? Cambia con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios más relevantes dentro de Bienestar 360? Para empezar, definitivamente hay una reducción de los costos asociados, ¿no? Como hablábamos de estos efectos negativos por la ausencia de planes en el bienestar organizacional, como lo son la alta rotación, baja satisfacción laboral, la parte de enfermedades laborales, que cada vez es más pues es más común, tristemente, no solamente en ciertas industrias, sino en varios países, ¿no? Es un tema que por eso es una tendencia actualmente y necesitamos mitigar a través de estos planes. Y el aumento significativo en el desempeño organizacional por mayor sentido de pertenencia, ¿no? 4 de cada 5 empleados hoy ambicionan tener diferentes programas de beneficios y clave es personalizar, y esto lo ligamos a diversidad e inclusión, ¿no? Es personalizar los beneficios en los próximos años, porque uno nada más es que esté en una política, sino cada persona tiene una necesidad distinta, tiene una etapa de vida diferente, y entonces hay que poder hacerlo de tal manera que sea flexible, que tenga un impacto real en cada colaborador para traer esas mejoras sustanciales a la experiencia de los colaboradores, ¿no? Entonces, si se fijan, además se van ligando las tendencias dentro de estos 5 puntos que hemos hablado. Uno muy importante que también mencionaba Pau es el efecto de fenómenos como el quiet quitting y por supuesto que Bienestar 360 lo disminuye radicalmente. Y la cultura, ¿no? La parte de la cultura no solamente es que vamos a tener mejor desempeño, sino que esa cultura va a irse fomentando y verse revolucionando, ¿no? Entonces vamos a tener también una mayor resiliencia de los colaboradores frente a los retos en el mercado laboral. Con eso terminamos los 5 HR Trends. Entonces les pido acá a Pau y a Paola que se unan, me acompañen. Y lo que queremos ahora es abrir estos últimos 10 minutos para un espacio de preguntas y respuestas. Para hacerlo pues muy dinámico y también poder compartir con ustedes. Tenemos acá más de 120 personas conectadas de diferentes lugares del mundo también, y los invitamos a compartir sus preguntas a través del chat, y también si quieren compartirlas acá en contacto@cornerstone.com.p. Las preguntas que no alcancemos a contestar en este tiempo de estos próximos minutos también las vamos a contestar a través del correo. Ok, como dijo Lupita, sí, aquí les animo a que justamente puedan tomarse un tiempo, hacer un insight, decir, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Que nos compartan sus experiencias en estos distintos temas que hemos conversado el día de hoy, que nos cuenten cuáles son sus inquietudes, tal vez algún tema que lo tengan pendiente, algún tema que les haya llamado la atención y que quieran conocer más a profundidad. Y como les decía, o sea, creo que aquí Carlos Linares nos ha estado dando algunos highlights súper interesantes. Y ok, Carlos, igual lo vamos a tener en consideración todos estos highlights que nos has enviado, pero quiero animarles y darles un tiempo para que justamente puedan canalizar todas las dudas que ustedes tengan. Recordemos que siempre la peor
pregunta es la que no se hace, así que nada, les dejamos aquí un tiempo para que justamente puedan canalizar esas inquietudes. Asimismo, estaremos compartiéndoles, bueno, a todos los registrados y los asistentes, tanto el link de la grabación, que puedan también verla y compartirla, y el documento completo de las tendencias, ¿no? Parte de lo que hablamos, pues a mayor profundidad y con todos los estudios. De hecho, lo pueden sacar en este QR y se los vamos también a compartir. Perfecto. Ahí, no sé, Carlos, si podemos contar con tu mirada y puedas contarnos un poquito más cuáles son, porque veo que tienes algunas inquietudes. Entonces, no sé si ahí puede Carlos darnos un poco su mirada de las inquietudes que han salido a lo largo del webinar. Acá tenemos una pregunta de Eduardo también. En el chat, ok. Ok, entonces. Tenemos otra acá. Ajá. Mira, hay una pregunta en donde habla pues de diversidad e inclusión. Hay algunas compañías que invierten mucho en diversidad e inclusión, sobre todo pues a través de herramientas de comunicación. Entonces vemos que, o sea, otra vez las tendencias se van uniendo, ¿no? Diversidad, inclusión y comunicación no pueden ir separadas, tienen que ir de la mano. Y hay diferentes canales también para hacer denuncias. Entonces, hay una pregunta alrededor de cómo ayudar a que se use de manera correcta, ¿no? Los canales, sobre todo hablando de diversidad e inclusión. Eso es parte de no es de un día para otro, sobre todo si estamos en un camino de transformación. Nosotros pues todos los días hablamos con industrias muy distintas, ¿no? Y las tendencias tienen un impacto diferente dependiendo de la industria. Hay industrias en donde, por ejemplo, hablar de diversidad e inclusión es más común que en otras. Y eso también tiene que ver con cómo poder fomentarlo en las organizaciones y que sea algo dinámico, ¿no? Algo que nosotros hemos visto como dentro de las mejores prácticas para que se use de manera correcta es involucrar fuertemente a los líderes, ¿ok? Que sea con el ejemplo desde arriba, que lo digan de manera consistente y que además no solamente lo comuniquen con palabras, sino con hechos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de diversidad de género, las empresas que fomentan que las mujeres, seleccionan mujeres para posiciones, ¿no? Cuando tienen la capacidad, el potencial y el desempeño para posiciones de liderazgo, eso va permeando en la organización, ¿no? Entonces, definitivamente es un cambio de cultura. Sí, Aquí, gracias Lupita. Bueno, creo que Lupita ahí respondió la pregunta que también teníamos sobre qué recomendamos para que los principales sponsors realmente interioricen la importancia de la cultura organizacional. Y algo que también nos están comentando es justamente esa insatisfacción en los nuevos empleados cuando hay falta de información, cuando empiezan a trabajar y se encuentran con sorpresas. Esto es como que un poco lo que hay el contrato psicológico que se llama antes de empezar un trabajo y lo que se encuentra también el colaborador cuando ya ingresa a la organización. Entonces la pregunta aquí es qué tan profunda debería ser la información durante el proceso de reclutamiento. Aquí no sé, Pao, si nos quieras dar tu mirada. Claro que sí, Pau. A ver, de hecho, como lo había comentado, los canales de comunicación son sumamente importantes, pero como se dice, son canales. Finalmente, lo que predomina en una organización es lo que los líderes modelan en la comunicación, desde las acciones, comportamientos, y a través de los canales es donde uno puede dar su opinión sobre yo me siento cómodo con esto o no. Desde gestión humana a nosotros nos toca estar mirando principalmente los comportamientos que comunican dentro de la organización y cómo estos son percibidos en los equipos de trabajo, ¿no? Así como te pueden ofrecer muchísimas cosas al momento del proceso,
digamos, de selección. Ya cuando uno entra a una organización, empieza a hacer esta validación de lo que me contaron con cómo se está comportando mi líder. Recordemos que cuando una persona deja una organización, no la deja porque, no sé, algún canal de comunicación no funciona. Lo deja por las acciones que muestran sus líderes. Y algo que me gustaría complementar también el tema de diversidad e inclusión, una manera muy sencilla de entender esto es que la diversidad es la mezcla y la inclusión es justamente que esta mezcla funcione, ¿ok? No solamente está enfocado en tanto número de personas que tengan estas características u otras, sino es que realmente busquemos la diversidad que justamente permite de que las organizaciones sean únicas, con unas diferentes formas de pensar, cultural, digamos, generacional, y que al final llegue al mejor resultado y al futuro de cada una de sus organizaciones. Gracias, Pau. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo ven el proceso de cambio en las empresas peruanas o el grado de dificultad para adaptar los procesos de HR hacia la metodología de HR Analytics? Y bueno, yo creo que aquí voy a responder esta pregunta. Creo que el grado de dificultad siempre gira en torno, ¿no es cierto?, de tener el apoyo de la alta dirección para que apoye todas estas iniciativas. Sin embargo, creo que el tema de HR Analytics tiene una ventaja competitiva muy robusta, y es que esto ayuda a traducir en números, ¿no es cierto?, en data objetiva, justamente cómo canalizar no solo los presupuestos que se destinan a la fuerza laboral, sino también anticiparse a ciertas acciones y hacia dónde tenemos que encaminar a nuestra fuerza laboral para que justamente apoye a los resultados del negocio. Entonces, creo que si se plantea de esa manera en un tema de rentabilidad, de retorno de la inversión, de todas las acciones que estamos haciendo como recursos humanos, es muy fácil conseguir el apoyo, ¿no es cierto?, de la alta dirección. Y después, algo que es importante es hacer también una estrategia de la implementación del HR Analytics, porque recordemos que no solo es obtener datos, sino qué voy a hacer con esos datos, para qué voy a obtener esos datos, qué datos necesito para optimizar cada subsistema de recursos humanos. Ok, en selección, ¿qué data necesito para manejar más estratégicamente? En desarrollo, capacitación, ¿qué data necesito igual para tomar decisiones más estratégicas? Entonces, siempre también canalizarlo a una estrategia integral, ¿no? Y como les decía, sobre todo algo clave es conseguir el apoyo de la alta dirección. Tenemos otra pregunta que también dice que ahí, Lupita, no sé si nos puedan dar su mirada, ¿no es cierto? Sí, hay una relacionada a cultura organizacional en cuanto a cómo hacer que se interiorice la importancia de la cultura organizacional, sobre todo en los principales sponsors, generalmente, ¿no? Porque ya dijimos, bueno, es muy importante involucrar a los líderes cuando queremos hacer un cambio que tenga gran impacto y que sea trascendente, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. Muchas veces lo que buscamos a través de recursos humanos y a través de fomentar esta cultura organizacional a través de los diversos líderes, es que lo tomen como parte del día a día, ¿no? Que no sea nada más, bueno, un proyecto aislado, sino que eso permea en toda la organización. Entonces, primero necesitamos que estén muy conscientes de cuál es el impacto que tiene, y estos puntos, de hecho, también por eso les recomendamos compartirlos pues con todos los líderes, ¿no? Estas tendencias y cuál es el impacto que cada uno tiene en la gente y en el negocio. Porque esa da claridad, ¿no? Como que primero es abrir los ojos y entender por qué es importante. Y después hacerlo algo sistemático, poner ciertos procesos que tomen en cuenta cuáles son los puntos principales que van a ir avanzando, ¿no? De hecho, en cada una de estas tendencias, como ven, vimos que es necesario poner medidas
ir tomando la temperatura en el tiempo, ¿no? Poner ciertos puntos en donde vamos otra vez a reajustar. Entonces, es algo sistemático, no es algo nada más de un proyecto que tiene y listo. Y la otra muy importante es ligar los reconocimientos a esto. ¿Okay? A cuál es el cambio que queremos hacer en la organización con los mismos líderes, ¿no? Entonces, y cada persona, cada líder y cada colaborador tiene un estilo de reconocimiento distinto. Con algunas personas prefieren, o sea, o les gusta estar reconocidas en frente de las personas y otras no, prefieren que sea por separado, ¿no? Entonces, hay que entender cuál es la forma en la que prefiere cada uno el reconocimiento y ligarlo para que sea una motivante y medirlo en el tiempo. Gracias, Lupita. Y para finalizar, Pau, no sé si nos puedas ayudar con esta pregunta y le voy a tornar un poco como ejemplo más de caso práctico y dice la cultura de una empresa, cómo debe transformarse frente a esta nueva realidad. Tal vez ahí, Pau, si tú nos das tu mirada, como que cuáles son esos pilares que como recursos humanos, ¿no es cierto?, tenemos que tomar en consideración para hablar de una transformación cultural. Buenísimo, Pau. Bueno, siempre cuando hablamos de cultura, esto parte desde la visión que tiene el directorio de esa organización. Es cómo quiere que sea esa organización y cómo quiere que se comporten los líderes y que quieren transformar en sus equipos de trabajo. Algo que te escuché, Pau, desde el inicio, cuando hablaste es que la cultura era la gasolina. A mí me encanta también decir que la cultura es la personalidad de la empresa. A veces confundimos cultura con clima laboral, ¿no? La cultura es, digamos, esa esencia que tiene la organización única, las creencias, valores, comportamientos, estilos, un lenguaje propio, ¿no? Y el clima laboral es ese estado de ánimo que puede tener la organización. Cultura hay que trabajarlo siempre, y cuando hablamos de trabajar no necesariamente es transformar, sino es ir incorporando, ¿no? Nuevos comportamientos acorde a lo que el negocio necesita en ese momento. Hoy el COVID, como lo comentaste, Pau, aceleró, digamos, en la transformación de las compañías. No es que alguien dijo, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar de manera remota, sino que la situación, el entorno nos lleva a transformarnos justamente para crear soluciones muy distintas que hagan que el negocio siga siendo rentable y sostenible. Por lo cual yo diría que si tenemos que mirar la responsabilidad de gestión humana, principalmente está en atraer a ese talento que esté dispuesto a poder aprender de manera rápida, ¿no? Que tenga esta competencia, esta habilidad de desaprender y aprender nuevas cosas, y justamente tenga esta visión de ir encontrando nuevas soluciones, porque si es que el cambio llega y no estamos preparados, no hay cultura que aguante, digamos, el sostener a la organización. Muchas gracias, Pau. Muy buen insight para cerrar esta sesión. No nos queda más que agradecerles de parte de Cornerstone y APERU por este espacio. Y bueno, ya como les dijo Lupita, vamos a estar viendo igual todas las preguntas para poder canalizarlas y les vamos a compartir. Aquí está el código QR para que se puedan descargar las 5 prácticas indispensables para el 2023 en talento humano. De igual manera, si necesitan cualquier otra pregunta, estamos acá siempre para apoyarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas, y gracias también a toda la audiencia que se pudo conectar. Desde Perú, fuerte abrazo a México, Ecuador. Paulita, nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, David. Conectados. Buenos días a todos, que estén bien.